Muy buenas, una vez más estamos aquí para trabajar en un mensaje maravilloso que el Señor nos dio. Ya hemos grabado anteriormente el primer capítulo de esto, o primer video, parte 1 sobre el escrutinio sobre la Trinidad. Si no lo ha mirado, mire el primero para que pueda coordinar con esto, porque sigue el hilo del otro. Como le he dicho anteriormente, no me gusta extender demasiado a veces en una enseñanza, pero a veces uno no puede, no tiene control sobre eso. Bueno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos presta de podernos, como decir, congregarnos por medio de este video, y espero que les sirva de mucha bendición. Y les aconsejo que si les sirve de bendición, pueda enviárselo a sus amigos, a su familia, para que aprendan más sobre la palabra de Dios. Yo sé que este tema es bastante controversial debido a las tradiciones y creencias que existen dentro de los cristianos. Y pues algunos están de acuerdo, algunos no. Pero así es, el pensamiento uno puede escuchar y razonar, y si pues está de acuerdo, pues gloria al Señor. Si no, pues no, como dicen, seguimos adelante, prosiguiendo siempre el propósito de su escudriñar las Escrituras. Gracias al Señor porque la oportunidad que nos da desde muy temprana. Estamos aquí pensando en estas cosas maravillosas que el Señor ha puesto en nuestra mente y el corazón. Siguiendo el hilo del primer video, ahora vamos a hablar. En Juan 17:10, Jesús dice algo interesantísimo. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Estas sus palabras aclaran el asunto. La iglesia es de Cristo, lo cual compró con su sangre, pero como todo lo de Cristo es del Padre, el Todopoderoso, entonces la iglesia es del Padre también. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Todopoderoso, el verbo era divino o poderoso. Este texto es el más usado por los trinitarios para probar que Cristo es Dios, Hijo preexistente. Pues bien, si este texto prueba que el Hijo preexistió en la eternidad, con el Eterno tendríamos un problema trinitario. De pronto, el Todopoderoso o Elohim o Dios son dos personas. Un hecho muy poco conocido que el verbo, palabra, no fue asumido como si fuera una segunda persona en las traducciones bíblicas anteriores a la versión del rey Jaime. La Biblia de 1568, que fue reemplazada por la versión del rey Jaime en 1611, entiende que el verbo, palabra, es impersonal y usa el pronombre en inglés it, eso o ello, como lo hace igualmente la Biblia de Ginebra de 1560. Es una suposición que con el vocablo verbo, la palabra, Juan quisiera significar el segundo ser personal, no creado al lado del solo todopoderoso. Otra parte, Juan reconoce que el Padre es el único Elohim o Dios verdadero, Juan 17:3, y Él que solo es Elohim, Dios, Juan 5:44. Muchos han reconocido la conexión obvia entre el verbo, la palabra, y lo que se dice de la sabiduría en la Biblia hebrea. En Proverbio la sabiduría es personificada y se dice que está con el Todopoderoso, Proverbio 8:30. Juan dice que el verbo estaba con el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, una visión, una palabra, se dice que está con la persona que lo recibe. La palabra tiene una cuasi existencia propia. La palabra del Señor está con él. El profeta que tiene un sueño con él, según de Reyes 3:12, Jeremías 23:28. En el Nuevo Testamento, algo impersonal puede estar con una persona, como por ejemplo, donde Pablo confía que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Gálatas 2, versículo 5. En el inicio de la primera epístola de Juan, puede proveernos exactamente el comentario que necesitamos de Juan 1:1. Él escribe que la vida eterna estaba con el Todopoderoso. En base a estos paralelos es imposible decir con certeza que el verbo en Juan 1:1-2 debe significar el segundo miembro de la Trinidad, es decir, el preexistente Hijo de Dios. Juan continúa diciendo que la palabra verbo era Elohim, Dios Todopoderoso. Intensa discusión del exacto significado del Todopoderoso, el cual no tiene artículo definido.
se ha producido que ha hecho aparecer el texto completo. De acuerdo a algunas reglas establecidas por Caldwell, exige que la ausencia del artículo no debilita la intención de Juan de decir que el verbo era pleno, todopoderoso, identificado con él. Otros han insistido que el todopoderoso o Dios sin el artículo es la manera de Juan de decirnos que el verbo tuvo el carácter del todopoderoso y era plena expresión de su mente. Después de un análisis detallado, Philip Harner sugiere: tal vez la cláusula debe ser traducida. El verbo tuvo la misma naturaleza como el Todopoderoso o Dios. Él añade que no hay base para considerar el predicado teos como determinado. Otro erudito dice que Juan 1.1 denota no la identidad, sino más bien el carácter del verbo. James Denney, otro erudito, dice que la palabra griega teos o Dios sin el artículo realmente significa teniendo la cualidad de teos o de Dios, no siendo uno a uno con el todopoderoso, su teos. James Dunn, otro erudito, dice sobre Juan 1 al 14 que la conclusión que parece emerger de nuestro análisis es que es solo en el verso 14 el verbo se hizo carne. Puedo hablar de un verbo personal. El poema usa más bien lenguaje impersonal, se hizo carne, pero ningún cristiano fallaría en reconocer aquí la referencia a Jesucristo. El verbo no se hizo carne en general, sino Jesucristo. Antes del verso 14 estamos en el reino del pensamiento precristiano de la sabiduría y el verbo. Personificaciones en vez de personas, acciones personificadas del Todopoderoso en vez de seres divinos individuales como tales. El punto se oscurece por el hecho que tenemos que traducir el verbo masculino como él a través del poema. Pero si traducimos verbo como la expresión del Todopoderoso o de Dios o de Teo, más bien será claro que el poema no intenta necesariamente que el verbo de los versículos 1 a 13 tomemos como si fuera un ser divino personal. En otras palabras, el significado revolucionario del verso 14 puede muy bien ser que marca no solo la transición en el pensamiento del poema de la preexistencia a la encarnación, sino también la transición de la personificación impersonal a la persona real. Juan 1.15 dice, aquí Juan el Bautista dice de Jesús: el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Los trinitarios sostienen que Juan el Bautista hablaba de la preexistencia celestial de Jesús y no de su edad. Juan era mayor que Jesús por 6 meses. Se afirma que Jesús tuvo una vida previa, no humana, sino divina. Y se dice que Jesús fue el eterno, Dios Hijo, o Elohim Hijo junto con el Padre antes de su encarnación. Sin embargo, el comentario Nuevo Internacional del Evangelio de Juan señala que la frase ambigua antes de mí puede referirse a superioridad de rango. El texto puede traducirse: un seguidor mío ha tomado precedencia de mí porque él siempre era antes de mí, mi superior. Aunque el comentario tiene la idea que Jesús fue antes de Juan en tiempo, también admite que este texto no significa primero en tiempo, antes, sino primero en importancia, que daría el significado de que él era el jefe. Isaías 6.3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Los trinitarios creen ver en este texto otra prueba de que el Eterno es trino, 3 veces santo. Afirman que los 3 santos son las 3 personas de la divinidad, pero realmente prueba este texto que el Todopoderoso es trino. En la cruz del hombre Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas 23.46. Significa en sus palabras que el Eterno está compuesto por 2 personas y no 3. En 1 Juan 5.8 se menciona una Trinidad que da su testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Los 3 concuerdan. ¿Son personas? ¿Son iguales? ¿Cómo se explica el pasaje? 1 Tesalonicenses 5.23 encontramos que el hombre está compuesto de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. No obstante, el cuerpo y el espíritu y el alma no son iguales por naturaleza. En Apocalipsis 8.13 leemos de 3 ángeles y 3 ayes. En Lucas 22.34 leemos que Pedro niega 3 veces al Señor. En Mateo 12.40 leemos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. En 1 Corintios 13 aparecen las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Pero el mayor es el amor.
Cuando Jesús se transfigura, 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tienen la visión gloriosa del Maestro en el monte, Marcos 9:2. Es claro que el número 3 tiene el significado de plenitud y no deidad. Los tríos en la Biblia se pueden hallar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sin que impliquen nada extraordinario. Igual ocurre con la llamada fórmula bautismal de Mateo 28:19. Ahí leemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ¿es este texto una prueba de la existencia de 3 dioses iguales y eternos en uno? No. Pues en otra ocasión Jesús dijo que su Padre era mayor que Él y que todos. Juan 14:28, capítulo 10, versículo 29. En Hechos 16, 31 y 34, y ellos, Pablo y Silas, dijeron al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él se regocijó por haber creído en el Todopoderoso con todo lo suyo. Estos versículos son utilizados por los trinitarios para probar que Jesucristo y el Todopoderoso o Dios significan lo mismo. Notemos que al carcelero de Filipo se le anima a creer en Jesucristo, y luego el texto nos dice que él y su familia creyeron en Elohim, o Dios, o el Todopoderoso. La lógica es interesante, pero no para este caso. En Juan 12:44 Jesús dice algo sumamente importante. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Siendo Jesús el representante y mensajero del Todopoderoso, al recibirlo a Él, lo recibimos a su Padre, y si creemos en Jesús, creemos también al Padre, quien lo envió. En Hechos 9:36 al 43, Pedro realiza un milagro al resucitar a la joven llamada Dorcas. En el versículo 42 se informa que por este milagro de Pedro muchos creyeron en el Señor. Diremos que Pedro era el mismo Señor. Pues no, claro está. Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Todopoderoso contigo. Y él, el exorcizado, se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí tenemos un caso semejante al anterior. En primer lugar, es interesante lo que dijo Nicodemo a Jesús después de ver los milagros realizados por el Señor en las bodas de Caná. En esa ocasión había convertido el agua en vino excelente. Juan 12:1-11. La confesión de Nicodemo fue: Rabí, sabemos que has venido del Todopoderoso como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Eterno con él. Juan 3:2. Notemos que Nicodemo no creyó que Jesús fuera Dios mismo por razón de sus milagros. Él admitió que Jesús era maestro y que el Eterno estaba con él dándole el poder para hacer maravillas. En segundo lugar, en Juan 5:19, Jesús admitió que no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre. Veamos ahora el caso de Lázaro. Después de haberlo resucitado, Jesús ora: gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41, versículos 41 y 42. Es claro que el Padre obraba a través de Cristo, y así lo entendieron el exorcizado y el mismo evangelista Juan. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Pero, ¿por qué tendríamos que honrar al Hijo como se honra al Padre? La respuesta está en el mismo verso. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Aquí está la razón verdadera. Jesús debe ser honrado como si fuera el mismo Padre o el Todopoderoso, porque es su representante o mensajero o también su embajador real. Él vino como el hijo del rey, un príncipe, un noble real. Él es el heredero al trono del reino del Todopoderoso, de modo que los honores que se le rinden a él deben ser los mismos como se le renderían a su padre, el rey. Además, Jesús nos dice que Él debe ser adorado como se le adora al Padre, el único Dios verdadero. Juan 17:3. Recordemos, cuando Él estaba siendo tentado por el diablo, Jesús le replicó a Satanás que en la Escritura estaba escrito que solo al Señor Todopoderoso, o Dios, se le debía adorar y servir, refiriéndose a Yahweh, Jehová, Mateo 4:10. Pero Jesús no es Jehová o Yahweh. El texto más claro que prueba que Jehová no es eso, que está en el Salmo 110:1, que dice: el Señor Adonai, Yahweh, dijo a mi Señor Adoni:
siéntate a mi diestra. Aquí Adonai o Yahweh le dice a su Mesías elegido y entronizado Adonai que se siente a su diestra. Por supuesto que este Adonai es su Hijo glorificado. Por tanto, Adón, Jehová o Yahweh, no es el mismo Adonai, su Hijo entronizado. En el Antiguo Testamento, el rey humano David recibió junto con Jehová la oración postrada de la congregación del pueblo, 1 Crónicos 29:20. Sin duda, este reconocimiento del pueblo hacia el Eterno y su rey no lo hacía el rey David igual al Todopoderoso o el Elohim eterno. La honra que recibió Yahweh y su rey por parte de su pueblo era un símbolo de sujeción, de su ordenación al Eterno a través de su rey ungido David. Así el David mayor, el Señor Jesucristo, debe ser honrado como se honra al Todopoderoso, pues es su representante, su rey humano glorificado del reino que se restaurará. Hebreos 1:8, aquí Pablo cita un pasaje del Salmo 45 para referirse a Jesús y que dice: tu trono, oh Todopoderoso, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. No prueba este pasaje que Cristo es todopoderoso, pero parece que esto es una cita del Salmo 45:6, donde la palabra Dios se refiere a un hombre en una exaltada posición, particularmente el rey. Los tres primeros capítulos de Hebreo contienen una discusión de Cristo en una variedad de roles que posee títulos que se le han dado, por ejemplo, el resplandor de su gloria, 1:3, hecho tanto superior a los ángeles, 1:4, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, 3:1. Cada verso que conduce al verso 8 en Hebreo 1 enfatiza la grandeza de Cristo y lo que hizo. De esta suerte, el título todopoderoso es solamente un título formal usado acá para indicar su poder y su gloria. El llamar a una persona Elohim o Dios o Todopoderoso en el uso oriental difiere del occidental. Sabemos que el título Todopoderoso es usado por Moisés, Éxodo 7:1, por los huesos de Israel, Éxodo 22:28, los hijos del Altísimo, Salmo 82, versículo 6. Mateo 28:17, y cuando le vieron, le adoraron. La palabra en griego es proskuneo. Pero algunos dudaban. Los trinitarios sostienen que si Cristo fue adorado, entonces Él era el Todopoderoso. Pero la palabra griega, proskuneo, tiene un significado más amplio, como puede ser visto en Mateo 18:26 y Apocalipsis 3:9. Ver también cómo muchas Biblias traducen Hebreo 1:6, pero lo cierto es que la fórmula o palabra griega proskuneo puede ser usada para hombres con autoridad que no son divinos. Así ocurre en Mateo 18, versículo 26. Pero existe otra palabra griega, latreudo, que es usada exclusivamente por el Padre, Mateo 4:10, Hechos 7:7, capítulo 24, versículo 14, capítulo 26, versículo 7, capítulo 27, versículo 23, Romanos 1:9, Apocalipsis 7:15, 22:33. John Nelson Darby, en una nota al pie de la página sobre Mateo 4:10, dice: proskuneo, un acto de reverencia personal y homenaje, lo que en el lenguaje moderno es llamado adoración, es latreut. A ver también la nueva Biblia en inglés, donde se traduce proskuneo como homenaje y latreut como adoración en Mateo 4:10. Y en muchos pasajes del libro de Apocalipsis aclara que solo el Padre y nunca el Hijo, el Cordero, es adorado. Comparar capítulo 7, versículos de Apocalipsis al 12, capítulo 11, versículo 15 al 17, capítulo 14, versículo 7, capítulo 15, del versículo 2 al 4, capítulo 19, del 4 y el 10, capítulo 22, versículo 9. Ver también 7, 15 y 22, 3, donde el griego latreu es usado. 1 Juan 4:9, el Eterno envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Los trinitarios sostienen que si Cristo fue enviado por el Todopoderoso, entonces Él tuvo que haber preexistido en el cielo como el Todopoderoso. Pues lo que los trinitarios parecen ignorar es que Juan el Bautista fue también un hombre enviado de Todopoderoso. En Juan 1:6 leemos: hubo un hombre enviado de Elohim, Dios, el cual se llamaba Juan. La Biblia dice que Cristo era de Dios, Ekteut, pero los discípulos también son de Dios, Ekteut, Juan 8:47.
Prueba a ellos que nosotros y Jesús venimos del cielo literalmente hablando. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Este es uno de los textos favoritos de los trinitarios. Claramente aparece Jesús como todopoderoso y Señor. Esto parecería contradecir lo dicho por Pablo en 1 Corintios 8, versículos 4 al 6, donde solo el Padre es el todopoderoso y Jesús el Señor o el curioso. No obstante, creemos que no hay ninguna contradicción si es que se toma la palabra y título de Dios en otro sentido. Pero como dice el doctor en teología Víctor Paul Wirbel, esta escritura se relaciona con Hebreos 1:8, donde Tomás reconoció a Jesucristo en su posición exaltada por medio de colocarse él en una posición inferior. Mi Señor y mi Dios paga un gran homenaje al resucitado. No obstante, una mayor verdad es mostrada por el uso de Tomás de la frase mi Señor y mi Dios para Jesucristo. Trae a la luz la precisión de una figura de dicción. La figura específica de dicción es llamada endiades. Literalmente la figura de dicción llamada endiades significa uno por medio de dos. Griego gen igual uno día. Mediante dis dos. Tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una expresa la idea, la otra sirve para intensificar el sentido de la primera. Es una figura típicamente oriental, aunque sea también en latín, como también en griego y hebreo. Este método da considerable coherencia al texto. Cuando Tomás exclamó mi Señor y mi Dios, él estaba observando el Cristo resucitado como mi Señor divino. La palabra Señor expresa el hecho y la palabra divina intensifica lo de Señor al grado superlativo. Verdaderamente mi Señor divino es exactamente lo que Cristo es, pero también los cristianos serán señores divinos en el reino de Cristo, 2 Pedro 1:4. Naturaleza divina, 2 Corintios 1:21. Nos ungió o nos hizo Cristos. Al llegar a tener los cristianos la naturaleza divina, se convierten en parte de la deidad. Además, recordemos que Juan no escribe su evangelio para probar la supuesta deidad del Hijo, sino la filiación de Cristo con Dios el Padre, Juan 20:31. Recordemos nuevamente que Moisés, el libertador, quien prefiguró al Moisés mayor, Jesucristo, fue todopoderoso o Dios ante el faraón de Egipto. En Éxodo 7:1 se lee, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Elohim, Dios ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora bien, la Biblia profetiza que el Todopoderoso levantaría un profeta semejante a Moisés. Hechos 3:22, capítulo 7, versículo 37, Deuteronomio 18:15 al 18. De igual modo, Jesús, un profeta como Moisés, tenía las funciones del Todopoderoso en su ministerio durante el apogeo del Imperio Romano. Así como Moisés era todopoderoso, o Dios, o Elohim en función, también Jesús lo fue. Pero ni Moisés ni Jesucristo fueron dos deidades. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Todopoderoso o la imagen de Elohim. Este pasaje usado por los trinitarios prueba que Cristo, el segundo Adán, es la imagen del Todopoderoso, pero prueba realmente esto que Cristo es el Todopoderoso por ser él de la misma imagen de Dios. No sé que el Todopoderoso también hizo al primer hombre, Adán, y a Eva, a su misma imagen. Leemos en Génesis 1:27, y crió el Eterno al hombre a su imagen. A imagen del Todopoderoso los crió, varón y hembra los crió. Por tanto, el primer Adán, como Eva, era de la misma imagen del Todopoderoso en su estado perfecto. Cristo, como el segundo Adán, el hombre perfecto, era de la misma imagen del Dios o Elohim Padre. Los creyentes igualmente son transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, 2 Corintios 3:18. Esta verdad nos hace a nosotros todopoderoso, oh Dios, y esta explicación va también para Colosenses 1:15 al 19. Hebreo 1, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su Padre, poder,
Se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Este pasaje hace una clara distinción entre el Padre, el Todopoderoso, y el Hijo. En el mismo verso 13 dice que Cristo está sentado a la diestra de la majestad. O como Pedro dice, a la diestra del Todopoderoso. 1 Pedro 3:22. También Pablo habló en Efesios 1:17 del Todopoderoso como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Semejante lenguaje como este, el cual abunda en la Escritura, no armoniza para nada con la doctrina de la Trinidad o de la deidad de Cristo. Con el fin de obtener una visión práctica del verso en cuestión, versículo 3, el cual ha sido difícil de comprender, el lector haría bien en colocar entre paréntesis a la palabra siendo. Luego veremos que Jesús es el representante del Todopoderoso reflejando su gloria, la imagen de su persona, no personas o sustancias. Según la Biblia, la autoridad y el poder manifestado por Cristo le fue delegado a él por el Padre, como se puede ver en los siguientes textos: Mateo 28:18, Juan 5:19, versículos 36, capítulo 8, versículo 28, capítulo 12, versículo 49, capítulo 14, versículo 10, Hechos 2:22, 2 Corintios 13:4. Note que recito muchos versículos y los retos a que ustedes estudien esos versículos. No se quedan ahí nomás viendo que yo los estoy citando, para que profundicen su conocimiento y razonen mejor para entender este maravilloso Dios al cual servimos. La palabra que Él habla y la vida que ahora Él vive son por el poder dinamos de Él eterno, 2 Corintios 13:4. Cuando Cristo dijo, todo poder me ha sido dado, Mateo 28:18, Él usó una palabra griega diferente, exousia, que significa privilegio o autoridad. Ahora bien, si aceptamos que la imagen de Cristo con la de sus palabras es una sola o la misma, en el sentido literal de la palabra, haciéndola a Él igual a su Padre, entonces nosotros, quienes seremos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, seremos parte de la deidad e iguales al Todopoderoso y a Cristo. A través de la imagen en Cristo nosotros absorberemos la imagen de nuestro Padre. Juan 21:17, Señor, tú sabes todas las cosas. Los trinitarios sostienen que Cristo es omnisciente, pues sabe todas las cosas. Luego afirman que la omnisciencia es solo un atributo del Todopoderoso. Por tanto, Cristo es Dios. Pero, ¿sabía realmente Jesús todas las cosas? Todo parece que no. En una ocasión alguien le había tocado su manto y Cristo solo atinó a preguntar, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él está, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es él quien me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sé que ha salido poder de mí. Lucas 8:45, versículos 46. Es obvio que Jesús ignoraba a quién le había tocado su mente. Esto indica que Cristo no lo sabía todo. En otra ocasión, al hablar de su segunda venida, dijo, pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. En otra oportunidad, cuando Jesús estaba a punto de partir al cielo, los discípulos le preguntaron en cuándo sería restaurado el reino a Israel. Jesús le contestó con claridad, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7. Es obvio que Jesús tampoco sabía el tiempo del establecimiento del reino del eterno. Finalmente, estando Jesús ya entronizado en el cielo y por espacio de unos 73 años, tampoco sabía lo que después vino a conocerse como el Apocalipsis de Juan. Notemos cómo comienza el Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios, el Todopoderoso, le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí notamos que el Padre le revela a su Hijo glorificado y entronizado las cosas que deben suceder pronto. A su vez Jesús se lo revela a Juan por intermedio de un ángel. Por citar un ejemplo, Jesús no sabía nada del surgimiento de una mujer fornicaria que está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Es cierto que en Daniel aparece esa misma bestia, pero no la mujer fornicaria de color escarlata, Apocalipsis 17.
Dios se lo reveló a Jesús solo cuando estuvo en el cielo y ya glorificado. También parece obvio que Jesús, mientras estuvo en la tierra, nada supo que después del milenio bajaría a una ciudad hermosa llamada la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Tampoco sabía que 144,000 serían las premisas del Cordero, Apocalipsis 14:3. Toda esta cosa y más ignoraba Jesús durante su ministerio terrestre. ¿Puede alguien entonces decir que Jesús es el Todopoderoso Omnisciente? Entre los años 27 de Cristo, año en que Jesús regresa al cielo, y 100 después de Cristo, fecha que Juan escribe el Apocalipsis, Jesús todavía ignoraba muchas cosas y detalles del futuro del mundo. Aún hoy, Jesús parece seguir ignorando dos cosas: el tiempo, uso y rezo, y del restablecimiento del reino del Señor o del Todopoderoso con la tierra restaurada. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17 al 18. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 1, versículo 8. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso sus diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Los trinitarios sostienen que el Dios Todopoderoso es el alfa, primera letra del alfabeto griego, y la omega, la última letra del alfabeto griego. Luego afirman que Cristo, el que estuvo muerto y vive, es el primero y el último alfa y omega. Por tanto, incluyen que Cristo es el Todopoderoso, alfa y omega, el principio y el fin. Y el primero y el último parecen indicar esencialmente la misma cosa. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que el significado es simplemente que el Eterno comienza y finaliza todas las cosas. Todas las tres frases son usadas en Apocalipsis 22:13. No obstante, es pura lógica sugerir que cuando las mismas palabras son dichas en distintos lugares por dos diferentes identidades, aquellos dos deben por tanto ser la misma persona. Sin embargo, eso es lo que algunos teólogos hacen con los versículos bíblicos que son el objeto de este análisis. Notaremos al comienzo que Apocalipsis 1:8 no es parte de la visión de Juan, es parte de su introducción a la visión. El Todopoderoso se llama a sí mismo el primero y el último en Isaías 41:4, 44:6, 48:12. Necesitamos leer aquellos versículos en su contexto en Isaías para entender quién está hablando en Apocalipsis 1:8 porque Juan lo ha incluido en su introducción. En Isaías las palabras son dichas por el Señor Yahweh en el hebreo. La palabra Señor en el Antiguo Testamento siempre se refiere a único, todopoderoso, verdadero, quien es descrito dentro de lo que Cristo llama el primer y más grande mandamiento de todos. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, Marcos 12:29. Este Señor dice de sí mismo: no hay otro Elohim o Dios fuera de mí. Deuteronomio 32:39. Jesús le ora a él como el único Elohim verdadero o Dios verdadero, Juan 17:3. Y Pablo dice de él, Yahweh, hay un solo todopoderoso, el Padre, 1 Corintios 8:6. Acabamos de descubrir que en otras partes del Apocalipsis Juan ha tomado cuidado en identificar al Señor Todopoderoso y a Jesús como dos personas distintas. Un estudio adicional cuidadoso de la Escritura nos proveerá evidencia abundante en ambos Antiguo y Nuevo Testamentos que Jesús es otro, totalmente distinto, de único Elohim verdadero, quien es llamado el Señor o Yahweh. De modo que Apocalipsis 1:8 no es pronunciado por Jesús, más bien ha sido incluido por Juan para llevarnos atrás en el tiempo al Señor, quien llama a las generaciones desde el principio, Isaías 41:4, cuya palabra permanece para siempre, Isaías 40:8, quien habló de la venida de Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, Isaías 40, versículos 3 al 5, Lucas 3, versículos 4 6, quien declara cosas nuevas antes que suceda, Isaías 42:8-9, quien anunció desde antaño las cosas que están por venir, Isaías 44, versículo 7, cuyo consejo ha permanecido a la prueba del tiempo y quien ha cumplido su antiguo plan y propósito para su Hijo, Isaías 46, versículos 9 al 11.
En Isaías, el Eterno es el actor de las profecías ahí contenidas. Todas ellas comienzan con el Eterno. Él es el primero, el alfa, al principio. Y el Eterno es quien las cumplirá. Y cuando eso ocurra, Él es el último, la omega, el fin. Por medio de mencionar estas palabras, Juan nos recuerda que todas las profecías empiezan y terminan con el Todopoderoso, y él está afirmando que su Apocalipsis tiene el mismo origen, nivel y autoridad como la profecía del Antiguo Testamento. Ellas son del mismo Elohim, o Dios, quien habló a través de Isaías. Después él sostiene que su visión provee la llave para comprender muchas de las cosas que ellas predijeron. En Apocalipsis 1:10, versículo 11 y 12 y 13 se lee la frase, uno semejante al Hijo del Hombre. Este personaje nos lleva a Daniel 7:13, Juan lo cita tal como está registrado en Daniel 7:13, para denotar el cumplimiento profético de la edición de Daniel. Uno como Hijo de Hombre se refiere a Jesús, quien vino hacia el anciano de días, el Todopoderoso, y les fue dado dominio, gloria y reino eterno. Juan da más detalles sobre esto en el capítulo 5, versículos 6 al 14. Claramente, en la visión de Daniel, Jesús no es el anciano de día. En lugar de eso, Juan lo ha identificado como el Hijo del Hombre, el que va a heredar el reino, el Mesías. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el de Apocalipsis 1:17. En esta ocasión es Cristo quien habla. Solo Él pudo decir, estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ni aún el Elohim Todopoderoso puede decir de sí mismo que murió. Sin embargo, en Apocalipsis 5, versículos 6 al 7, Juan distinguió entre el Todopoderoso y Jesús como dos identidades separadas. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7, y Juan 17:3, el mismo autor. Jesús declaró específicamente que su Padre es el único Elohim verdadero, o Dios verdadero. Debemos entender, por tanto, que Apocalipsis 1, 10 y 7, Jesús no puede estar haciendo ninguna declaración del todo que Él mismo es el Todopoderoso. ¿Por qué entonces Él habla en primera persona al decir yo soy el primero y el último, usando un título que en el Antiguo Testamento es aplicado a su Padre únicamente? La respuesta sencilla es que esta es una clara declaración de autoridad delegada por el Todopoderoso para colocarse en el lugar del Todopoderoso y hablar por el Padre. Toda autoridad en el cielo y la tierra me ha sido dada, Mateo 28:18, Filipenses 2, versículo 9 a 11. Es la misma autoridad delegada por el cual el ángel habló en primera persona a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3, versículos 2 al 6, y por el cual Moisés fue Elohim ante Faraón, Éxodo 7:1, y por el cual los jueces fueron llamados dioses o Elohim en Éxodo 21:6. Las palabras alfa y omega son usadas nuevamente en Apocalipsis 21:6. No hay ni la menor duda sobre quién está hablando. Es aquel que está sentado sobre el trono, es decir, el Elohim Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Esta identidad es confirmada por la citación de las palabras dichas por el Señor en 2 Samuel 7:14. Yo seré su Elohim y él será mi hijo. Jesús no fue aquel que hizo esa promesa a David, más bien él es el sujeto y el cumplimiento de la promesa. Estas son buenas noticias para nosotros. Nosotros también estamos invitados por Jesús para compartir el trono con él. Apocalipsis 3:21. Las palabras son usadas una vez más en el capítulo final del libro. Esta vez es Cristo quien habla, no en persona, sino a través de un ángel quien habla en primera persona, como agente de Jesús. Yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22, versículos 12 al 13. Recordamos que al hablar así Jesús no está afirmando ser el Todopoderoso, más bien Él está diciendo que cuando Él regrese a la tierra, Él vendrá para cumplir la tarea que le está asignado por el Todopoderoso. Él se colocará en el lugar del Todopoderoso, hablará por el Todopoderoso y administrará
juicio. Él es el hombre a través de quien Pablo dice, el Todopoderoso va a juzgar al mundo. Hechos 17:31. Finalmente, cuando el trabajo se complete, eso, dice Pablo, estará eternamente sujeto a su Padre para que Él, el Padre, sea sobre todo y en todo. 1 Corintios 15, versículo 24 al 28. Hebreos 1, 8, versículos 10 al 12, Salmos 102, 25 al 27, más al Hijo, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Ellos perecerán, mas tú eres permanente y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 1, versículo 8, del versículo 10 al 12. Tú fundaste la tierra antiguamente y los cielos son obra de tu mano. Ellos perecerán y tú permanecerás y todos ellos como un vestido se envejecerán. Como una ropa de vestir los mudarás y serán mudados. Mas tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102, versículo 25 al 27. Los trinitarios comparan estos dos pasajes y concluyen que en estos dos textos se está hablando del Dios Hijo, eterno y creador de todo. Estos versículos no se refieren a Cristo, es evidente. El hecho que ellos son citados del Salmo 102, versículo 25-26 y consecuentemente debe llevar una aplicación a la misma personalidad, quien incuestionablemente es el Todopoderoso. Además, la expresión tú fundaste la tierra antiguamente es un equivalente en el principio de Génesis 1:1 y el griego de Hebreos 1, Dios conlleva esta idea, probando así que el Eterno, no Cristo el Hijo, es el tema del pasaje, pues fue el Todopoderoso quien en el principio creó los cielos y la tierra. Vea también el testimonio de Jesús en Marcos 13:19, que este pasaje se refiere al Todopoderoso, es también obvio por el verso 13, porque las palabras Él dijo muy ciertamente se refiere al Todopoderoso, a Dios, a quien se le alaba. La palabra Señor en el verso 10 de Hebreo 1 no significa que sea la persona del Hijo necesariamente, pues bien puede referirse al Padre, que también es Señor, Marcos 12:29. Y regresando al verso 8, la frase tu trono o Elohim, supuestamente referido al Hijo, encontramos el siguiente comentario. En los dos manuscritos griegos más antiguos se lee su, así. El versículo 8 puede ser traducido, tu trono es el trono del Todopoderoso y el cetro de justicia es el cetro de tu Dios o Elohim reino. El doctor Robert Young, en su diccionario conciso de la Biblia, dice que el pasaje puede ser traducido correctamente. Elohim es tu trono por los siglos de los siglos. Oseas 13:4, Hechos 4, 10 y 12, yo soy Jehová, tú Elohim. No conocerás pues otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Oseas 13:4. Jesucristo ninguno hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 10 al 12. Los trinitarios sostienen que esos dos textos prueban que Cristo es Jehová, el único salvador de los hombres del ayer, del hoy y del mañana. En primer término, Jehová no es Jesucristo. Esta verdad fundamental se aprueba con el texto de Salmo 110, versículo en donde el Señor Yahweh, Adonai, Jehová, le dice al Señor Adoni, el Mesías, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a tus enemigos bajo tus pies. Habiendo demostrado que Yahweh y Jesucristo son dos personas diferentes, Padre e Hijo, entonces no habría un Salvador, sino dos. Esto contradeciría lo dicho en Oseas 13:4, donde Jehová dice ser el único Salvador. Pero cierto es que el nombre Jesús viene del griego Jesús y del hebreo Yeshua o Yehoshua, en su forma completa, que significa Jehová es Salvador. De modo que el nombre de Jesús y su significado son importantes, pues revela que el verdadero Salvador detrás del nombre de Jesús es su Padre y Elohim, Jehová. En realidad, Jesús es el portador de la salvación, Él trae la salvación del Eterno. Esta salvación viene por creer en Jesucristo como el Hijo del Todopoderoso. También es creer en el mensaje o evangelio de Cristo, el cual es del Todopoderoso su Padre. Juan 1:12
3:16, 5:24, 6:29, 12:44, 17:8 y versículo 21. Al leer los textos entre paréntesis notaremos que Cristo es el enviado del Todopoderoso para traer la salvación, su salvación. Note que existen muchos versículos, no los cito simplemente por citarlos, quiero que usted los estudie, se profundice, razone bien y ponga esa mente a trabajar. Pide al Espíritu del Señor que le guíe a toda verdad y justicia. Ahora que Jesús está en el cielo, los cristianos ejercen la función de salvadores a través de la palabra de Cristo, lo cual de su Padre. En Judas 23 leemos, a otros salva, arrebatándolos del fuego. Y Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:3-5 que el Salvador de los hombres es el Padre. ¿Y quien a través de Cristo salva a todos los hombres que se arrepienten? Esta es la verdad del asunto. De igual manera, Pablo le dice a Tito, pero cuando se manifestó la bondad del Todopoderoso, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí se lee de Dios nuestro Salvador y Jesucristo nuestro Salvador. No dice que Jesucristo, Dios, es nuestro Salvador. Lo que dice es que el Dios, el Padre, el Elohim, por medio de Cristo salvó a los hombres por su amor y misericordia. De este modo Jesús se convierte en el Salvador de los hombres, pues Él es el portador de la salvación del Todopoderoso. Así en 1 Tesalonicenses 5:9 Pablo escribe con verdad, porque no nos ha puesto el Todopoderoso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el medio para alcanzar la salvación de Elohim, Padre. En Lucas 2:25-31 tenemos la historia de Simeón, un varón justo que esperaba la consolación de Israel. Este hombre tomó en sus brazos al bebé Jesús y bendijo al Todopoderoso, diciendo, porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual es preparada en presencia de todos los pueblos, versículos 30 y 31. Si Jesús es la salvación del Eterno, es el intermediario entre el Todopoderoso y los hombres, el abogado, el intercesor, el medio para alcanzar el perdón del Todopoderoso por nuestros delitos y pecados. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Jesús sirvió como el Cordero que quita los pecados del mundo. De esta forma Jesús fue el medio para alcanzar la salvación del Todopoderoso y se convirtió en el Salvador de los hombres realmente. Aunque en verdad es el Padre quien perdona y salva finalmente, pues Él preparó dicha salvación como dijo Simeón. Juan 5:18. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat o el sábado, sino que también a su padre llamaba Dios, haciéndose igual a él. Los trinitarios sostienen que Jesús se hacía igual al Todopoderoso al llamarlo como Padre. Así, de acuerdo a la cultura oriental, un hijo es igual a su padre. Cuando Jesucristo dijo que el Todopoderoso es su Padre, se puso a la par con el Todopoderoso. No lo hizo a él su Dios, pero le dio muchos de los mismos privilegios como el Todopoderoso. Similarmente, un hijo que nace en una familia de un rey tiene también los mismos privilegios básicos como su padre. No obstante, el rey siempre es mayor y más grande que su hijo. El padre siempre es mayor que el hijo y aún sus privilegios son muchas veces iguales debido al poder del padre y su posición de autoridad. Adicionalmente, en Filipenses 2:5, el Padre exhorta a los creyentes a que tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego en el versículo 6 se nos dice que Cristo no creyó que el ser igual al Todopoderoso era como una cosa que aferrarse. Nuestro sentir como hijos del Todopoderoso debe ser igualmente el de no aferrarnos a la igualdad de privilegio con el Padre. Dios, por el hecho de ser sus hijos y su familia, debemos ser siempre humildes. Los versículos 7 al 11 de Filipenses 2 adicionalmente explica que Jesucristo se murió a sí mismo y como resultado
el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Primera de Timoteo 6, 14 al 16. Apocalipsis 17, 14. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Primera de Timoteo 6, versículo 14 al 16. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 14. Bueno, hemos concluido con este tema maravilloso y espero que les sirva de mucha bendición y conocimiento y sabiduría para entender este misterio maravilloso de la divinidad del Padre y de su Hijo, ¿verdad? Y seguimos para adelante trabajando, haciendo la voluntad del Señor, y cada vez que hablamos de estos temas, pues, le da una inspiración y motivación para saber que Él está con uno. Las fuerzas que uno tiene para seguir y proseguir en una verdad, Él las da. Por lo tanto, ahora solo me queda decirles, pues, procuren estudiar. Escuchar es bonito. Como hijos de Dios, nosotros debemos de tener bibliotecas en nuestra casa. Debe ser el tema principal de nosotros estudiar sobre la divinidad del Padre y de su Hijo. Debe ser el tema principal de nuestra vida cada día, pasar 2, 3, 4 horas estudiando sobre nuestro Padre, porque en el reino de los cielos, cuando Cristo se establezca su reino milenial en la tierra renovada, vamos a trabajar. Y si tú no estás acostumbrado a estudiar la palabra, ni a profundizarte, ni pasar tiempo con el Señor, pues yo lo siento mucho, pero no vas a crecer, vas a quedar enanito espiritual. Y en la mayoría de las congregaciones, lo que hay un poco de enanitos nada más, no crecen. Pues yo quiero que usted crezca, yo quiero que usted llegue a ese conocimiento, que razone. Es una persona que eleve su pensamiento hacia el Eterno y que el Espíritu del Señor venga a mostrar en usted misericordia y le revele cosas que aquí en la tierra los ignoran. Bueno, le deseo la bendición de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de su madre, si están vivos, tu padre, de su esposa y de su esposo. Y que procure siempre mantenerse en una línea positiva, creciendo en el Señor y viviendo para Él. Jehová me lo guarde y me los bendiga a cada uno de ustedes. Les amo en el Señor.